Comencemos echando un vistazo a una de las peores catástrofes farmacéuticas de la historia, de la que aprendimos muchas lecciones. Este es el caso de la talidomida. La talidomida fue un medicamento introducido a finales de la década de 1950 como sedante, pero se comercializó en diferentes países y se utilizó indebidamente para el control de las náuseas en mujeres embarazadas. En algunos países incluso se vendía sin receta. A principios de 1961, el Dr. William McBride, un médico obstetra australiano que estuvo entre los primeros médicos en alertar acerca de los efectos adversos de la talidomida, asistió en el parto de un bebé con malformaciones en los brazos, entre otros problemas. Las malformaciones congénitas que detectó son parte de un trastorno llamado focomelia, que se caracteriza por extremidades cortas similares a las de las focas observadas en estos niños. Los niños nacidos con focomelia también padecen malformaciones complejas en otros órganos internos y muchos no sobreviven el periodo neonatal. Solo unas semanas después de sus primeras observaciones, el Dr. McBride asistió en el parto de otros dos bebés con malformaciones similares. En una carta publicada en la revista médica The Lancet en diciembre de 1961, describió sus observaciones en relación al aumento en malformaciones en neonatos que sospechaba eran atribuibles a la talidomida. Incluso, su carta preguntaba explícitamente a la revista y a sus lectores de la comunidad global si tenían conocimiento de casos similares con la siguiente pregunta. ¿Ha sido testigo alguno de sus lectores de anormalidades similares en bebés de mujeres que han tomado este medicamento durante el embarazo? Más o menos al mismo tiempo, un médico alemán, el Dr. Lenz, llegó a la misma conclusión y documentó casos en toda Alemania. Tras esto, el medicamento se prohibió rápidamente y se retiró del mercado un país tras otro. Podemos considerar que este es uno de los primeros ejemplos registrados de cómo se pueden evaluar los efectos adversos de un medicamento utilizando el conocimiento recopilado y la información puesta a disposición de la comunidad global. La talidomida ha sido el mayor desastre médico causado por el hombre en toda la historia. Estimaciones señalan que hasta 100.000 niños nacieron con una serie de malformaciones graves, además de un número indeterminado de muertes fetales. Esta catástrofe cambió el rumbo de la historia médica, impulsando muchos acontecimientos significativos en los años siguientes. El escándalo de la talidomida tuvo como consecuencia el inicio de la recopilación nacional e internacional de reportes de reacción adversa a medicamentos para seguir beneficiando a los pacientes y mejorar la seguridad de las medicinas y la toma de decisiones entre los profesionales de la salud. En 1963, el Sistema Nacional de Salud británico estableció un comité especial para crear un sistema que permitiese informar de forma sistemática reacciones adversas a medicamentos, lo que se conoció como el Programa de la Tarjeta Amarilla. Y en 1968, la Organización Mundial de Salud estableció su Programa Internacional de Farmacovigilancia. También se comenzó a desarrollar la normativa en el ámbito de la farmacovigilancia alrededor de estas fechas. Además de las cuestiones de calidad farmacéutica, se hizo más hincapié en la seguridad de medicamentos. Adicionalmente, la exigencia de pruebas de la eficacia de un medicamento y su seguridad antes de la comercialización también llevaron a que se establecieran sistemas más seguros de aprobación y control de medicamentos en algunos organismos reguladores de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Otro ejemplo que contribuyó a la consideración de variaciones de los efectos de un fármaco en subconjuntos de pacientes durante el desarrollo de medicamentos se produjo 2 décadas más tarde, con el medicamento conocido como venoxaprofeno. Este fue un medicamento antiinflamatorio comercializado para el tratamiento de la artritis en 1982, que se anunció de forma masiva al público en radio y en prensa, invitando a los pacientes a que pidieran a sus médicos que se los recetaran. Sin embargo, el primer informe de muertes asociadas al venoxaprofeno se produjo 2 años después de su introducción, cuando se reportó que un número cada vez mayor de pacientes de edad avanzada sufrían ictericia colestásica y toxicidad hepática mortal.
se identificó que había ciertos factores de riesgo que predisponían a los pacientes a la colestasis provocada por venoxaprofeno y reacciones mortales, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Posteriormente, se comprobó que la eliminación del venoxaprofeno en pacientes de edad avanzada era mucho mayor que en jóvenes sanos, causando las reacciones antes descritas. Esta fue una de las experiencias que llevó a la FDA de Estados Unidos a emitir una directriz que exigía a las compañías farmacéuticas a estudiar la farmacocinética de los medicamentos en pacientes de edad avanzada si el medicamento era propenso a usarse por este sector de la población. Este fue un hecho que llevó al desarrollo de directrices armonizadas internacionalmente sobre estudios de farmacocinética en el desarrollo de medicamentos y a una mejor comprensión de las subpoblaciones de pacientes. Lo anterior fue un parteaguas para que directrices posteriores recomendasen el análisis en otras poblaciones, como por ejemplo en mujeres, en diferentes etnias o en pacientes con disfunción hepática o renal. Esto para estudiar el potencial de la farmacocinética alterada de un medicamento y por tanto la respuesta clínica en subpoblaciones diferentes a la población original para la cual se pensó el medicamento inicialmente.